Estamos en el piso con, vamos a decir, un rockstar. Podríamos decir un rockstar. Lo voy a presentar de dos formas distintas y él va a decidir cuál le gusta más. Es ingeniero por la UTN, habla de Machine Learning, IA y todo lo que tiene que ver con data. Es el host del algoritmo de Freddy. Es el CEO y fundador de Rocking Data. Es docente de la UDESA. Y escribió 2 libros, Cómo piensan las máquinas e Invisible. Esa es la primera forma de presentación. Y la otra dice así. Estamos en el piso con alguien que logró unir 2 mundos que parecen distantes. El rock y los algoritmos. Él es ingeniero en sistemas de la UTN. Pasó por la NASA en Silicon Valley y hoy es uno de los máximos referentes en inteligencia artificial de Latinoamérica. Es el CEO y fundador de Rocking Data y un autor prolífico con títulos como Cómo piensan las máquinas y su más reciente obra, Invisible, donde nos revela el impacto oculto de la tecnología en nuestro día a día. Directamente desde el sur del conurbano para el mundo, damos la bienvenida a Freddy Vivas. Muy buenas, las dos son muy buenas. Bueno. La segunda igual la leíste con otra entonación. Otra entonación. Metiste un sesguito ahí. Otra entonación. Y la segunda, te tengo que decir que le pedí un poquito de ayuda, Claro, de ayuda a la sí, inteligencia sí. artificial. Está muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien, la está muy segunda es la inteligencia artificial, Sí, sí. ayudada por el prompteo básico de El Darío. prompteo, claro, ¿Sí? sí, Va, sí. muy básico. Las dos nos llevan a vos, Freddy. Las dos son correctas, además. Bien. Sí, sí. Bueno, un placer estar acá. La verdad que hoy hice doblete en Radio LED. Está muy bien. El programa de Jairo, así que... Ya te vamos a adoptar acá en Radio LED. Qué Yo grande. tengo la primera pregunta. Vos tenés un podcast que se llama El Algoritmo de Freddy. Correcto. Bueno, yo te pregunto, no qué es el podcast ese, sino Mm. cuál es el algoritmo de Freddy. Me encanta la pregunta. Porque el nombre del algoritmo de Freddy se lo pusimos porque yo pensaba, cada uno tiene como cosas que nos definen, digamos, ¿no? El intento del algoritmo de Freddy es charlar con gente e ir pensando juntos cómo es ese algoritmo del invitado, digamos, ¿no? ¿Cuál es el origen de lo que te creó o te construyó como persona, como profesional? En mi algoritmo que hay, no sé, una mezcla de todo. Por ejemplo, mucha música, seguro. Kiss. Kiss me encanta, pero, por ejemplo, yo nací en Lomas de Zamora, en mi casa se escuchaba mucha música, o sea, no podía faltar la música, quizás porque también en esa época, probablemente haya época que no hayamos tenido tele que funcionara bien, Claro. no había cable, no teníamos cable tampoco, entonces por la situación era radio, y por eso me encanta la radio también, y algunos cassettes, algún vinilo, Claro. después algún CD, muy pocos, y se escuchaba folclore, se escuchaba tango, Creedence, después yo tengo 4 hermanos, entonces había mucha variedad, tocábamos, yo toco el bombo, empecé a tocar el bombo y después la batería por toda esta lógica, ¿no? Claro. Uno de mis hermanos es profe de folclore y de tango, por Mirá ejemplo, vos. claro, en mucha docencia, mis 2 hermanas son docentes, entonces como que el espíritu docente... ¿Docentes de qué? Docentes de colegio, Ok. pero a mí siempre me gustó la docencia y toda la vida fui docente, desde los 19 años doy clases. Bueno, de hecho hay que decir que sos top 4 speaker por LinkedIn y esto es porque haces docencia. Me encanta me encanta la docencia, eso es parte de mi algoritmo. La docencia y la música seguro que sí. Creo que en todo lo que hacemos hay un poco de esa vocación, ¿no? De hecho, en mi empresa, en Rocking Data, muchas veces hacemos mucha docencia. No solo en forma directa dando clases, sino a veces, y más cuando arrancás algo nuevo. Nosotros hace casi 9 años que trabajamos creando algoritmos. Hace 9 años ir a hablar de Machine Learning, de IA, a cualquiera con el que hablaras, en general le sonaba nuevo. Claro. Entonces vos tenías que, cada vez que era una reunión para ver cómo podíamos ayudar a un cliente, era, mira, esto es así, esto funciona así. En el momento yo le decía a mi equipo, basta de dar clases, hagamos otra cosa porque no somos profes acá en este estadio. Claro. Pero sí había como un espíritu de transmitir conocimiento que todo el equipo de Rocking Data o gran parte del equipo lo tiene y creemos que es como una habilidad importante de desarrollar en todo el mundo en el futuro. O sea, poder transmitir un conocimiento complejo,
poder enseñarle a otra persona que no tiene por qué haber hecho la ingeniería como nosotros. Claro. Son habilidades que están ahí, creo que eso es parte de mi algoritmo, sin duda. Y si todos supieran que eso es tan solo cadenas de unos y ceros, impulsos eléctricos, que Claro. el mundo digital se nutre de unos y ceros. Sí. Sería como encima más complejo explicarles que son cadenas de unos y ceros, explicarle cómo trabaja la fibra óptica, la velocidad. O sea, es un mundo, digamos, muy complejo. Muy complejo, muy apasionante. También necesitamos mucha empatía para entender que es un mundo en el que no todo el mundo tiene que estar, por qué estar metido, ¿no? Es como cuando vas a hablar con un médico, el médico te explica y no le entendés nada. O a mí me pasa a veces hablas con un abogado y te habla con el inciso de no sé qué. Yo Claro. digo, ¿qué me estás diciendo? Explícamelo de una manera que te pueda entender. Quiero saber si tengo que pagar esto o no, o cómo lo tengo que hacer. Bueno, yo trato de tener esa empatía cuando hablo con otra gente que no es de mi Ese palo. concepto de empatía es el concepto de empatía de Disney. Seguí a tu audiencia. O sea, vos tenés que ver quién es tu audiencia, Freddy, Claro. y en función de eso preparar. Por eso también, cuando vos sos speaker, digamos, no solamente en las redes, sino también, digamos, en vivo y en directo, Sí. presencial, en empresas y alrededor del mundo, nunca dos charlas pueden ser iguales, Y porque no. tu audiencia nunca es la misma. Claro. Y pasa mucho, mirá, el año pasado estuve entre de mi algoritmo contándote cosas Dale. de tu pregunta. Por ejemplo, me encantan los dinosaurios, siempre. De chico, pero me dura hasta hoy. Viste que a veces Sí. las cosas de chico las largás. Sí. Bueno, yo no largué casi nada. Ok. La computación me gusta desde que tengo 10, 11 años y los dinosaurios también, y sigo en esa. Y bueno, cuestión que voy a dar una conferencia a una universidad acá en una provincia argentina, y estaba dando la conferencia y en un momento dije algo de dinosaurios. Resulta que en esa universidad hay una facultad de paleontología. Claro. Entonces, cuando me bajo del escenario, viene el director y me dice, escuché lo que dijiste, ¿querés ir a recorrer el laboratorio que tenemos de paleontología? Le digo, sí, por favor, le digo. Me quedé recorriéndolo. Y en esa conversación le hice una pregunta al director y le dije, ¿qué te pasa con Jurassic Park? Le dije. Jurassic Park. Y me dice, me encanta, le debo el 98% de los alumnos a Jurassic Park. Y le digo, qué bueno que me decís eso. ¿Por qué? Porque suele haber como una cosa de, viste, como de ponerse, cuando uno conoce de una tecnología o de un tema, como que uno se pone muy arriba, ¿viste? Claro. No, Jurassic Park tiene errores, y yo lo que le decía es, uno divulga o cuenta cosas para gente que, no para tus pares, no para demostrar que uno sabe. Claro. Si vos haces eso, te estás equivocando. Totalmente. Vos tenés que enfocarte, como vos decís, en la audiencia que está adelante tuyo, el que te está escuchando acá, que escucha lo que le llega de rebote de un tema, como nos pasa con otros temas a nosotros. Totalmente, porque nadie sabe de todo. Y ahora decías de tu infancia. Te pregunto, cuando eras chico, Freddy Vivas, cuando era chico, ¿qué quería hacer cuando era grande? Otra cosa de mi algoritmo es el cine. El cine. Me encanta el cine. O sea, las películas, las series, ¿no? El audiovisual, digamos, ¿no? De hecho, al cine habré ido de chico capaz 3 veces. Pero veía mucha tele cuando podía. Claro. Y en los 80, la mejor época de la ciencia ficción por lejos, muy fan de la ciencia ficción. En un momento, en el 90, habrá sido 90, veo la película War Games, Juegos de Guerra. Sí. Que era una película, para los que no la vieron, que es un muchacho que intenta cambiar las notas suyas del colegio con una computadora antigua de la época de los 80. Una ZX Spectrum. Era una cosa bodoque. Y él entra, hackea la página web del colegio, del sistema del colegio, no de la página web, hackea y cambia sus calificaciones. Y yo tenía 10 años cuando lo vi. Y dije, wow, esto es una cosa, esto es una locura, ¿cómo funciona esto, no? Mi viejo era marinero y en un viaje había traído, a veces viajaba y traía algún objeto de algún lado y Claro. trajo una computadora que no andaba, de algún país. Creo que había ido a Japón o algunos otros lugares. Mi viejo no estaba hace muchos años, ¿no? Pero trajo esa computadora, no funcionaba, pero yo iba al galpón donde estaba tirada en el fondo de mi casa, Sí. en Lomas, y fantaseaba que hacía hackeos, ¿entendés? Que estaba con la compu y Claro. hacía cosas. Y eso me quemó la cabeza. Eso junto a la revista Muy Interesante que Muy cae, interesante. Sí, que sí, cae sí. en mi casa de casualidad.
cae en mi casa de casualidad porque uno de mis hermanos hacía un reparto, una changa, ¿viste? Era buenísima esa revista. Y traía a mi casa las cajas y le poníamos un sello, ¿viste? ¿Sí? Y yo lo ayudé un fin de semana y miraba y la portada había me acuerdo una portada de un robot con un bebito, tipo como que le dándole la mamadera. No sé, la locura que tenía esa revista y se me cruzó todo. Se me cruzó todo y no sé cómo pasé de estar ahí a decir quiero estudiar computación. Por suerte me dieron bola. Yo estudiaba folclore, bailaba Claro. folclore, era malísimo bailando folclore. Mi hermano siempre fue bueno, pero yo iba con él para hacer algo. Claro. Y dijeron, bueno, che. Como sí. cuando llevan al hermanito a jugar a la pelota porque el mayor juega bien, a vos te llevan al folclore. Exacto, y me gusta la música de folclore, ¿no? Pero no sé bailar bien. Cuestión que dicen, che, bueno, esos 20 australes, no sé cuánta plata era, Sí. usémoslo en algo para vos. ¿Querés hacer un deporte, algo? Empezaste karate, hice karate muchos años, y para mover el cuerpo, y porque sabían que yo iba a estar todo el día sentado, Claro. lo habrán previsto en mi casa, y empecé a estudiar en Lomas de Zamora computación, en ese momento de OS, Claro. programación en Pascal, Clipper, redes. Antes era muy hard meterse DIR. a estudiar. Cedo. CD, dos puntos, barra. O sea, era todo muy así. No era como es hoy, donde las máquinas entienden nuestro lenguaje natural, como que le pronteas algo, no existía todo eso. No. Era un mundo muy técnico que te llevaba a. Si vos operabas, era operador de PC, si operabas una personal computer, una computadora personal, entendías un poco más de la profundidad. Y me fui metiendo, y bueno, de los 12 años nunca dejé de estudiar hasta hoy. Bien. Y entre las enseñanzas de todo lo que aprendiste, ¿qué enseñanza te dejó tu papá? Lo conocí muy poco, la verdad, porque él falleció a mis 15 años, entonces no tengo muchos recuerdos. ¿No? Ok. Te escuchaba hablar de las vacaciones y la verdad que nunca nos fuimos de vacaciones juntos, por ejemplo, porque depende de la situación Claro. económica que estés, no es que Obvio. todo el mundo se iba un Obvio. mes a... Yo siempre que escucho eso digo, ¿te acordás antes? Digo, bueno, no me tocó, ¿viste? Claro. Pero varias cosas de mi viejo recuerdo, por ejemplo, que era un tipo muy amiguero, siempre con amigos, siempre mucha buena onda, muy carismático. Eso creo que me quedó, Bien. o al menos me habré criado con esos ejemplos, ¿viste? O en mi casa, la música. En mi casa, te digo, capaz que teníamos cosas que faltaban terminar en la casa, pero teníamos un equipo de música que sonaba increíble. Un doble casetera, Claro. doble casetera. Con doble casetera, con un reproductor de vinilo. Me acuerdo en un momento tuvimos un reproductor de CD que mi viejo había tenido Japón, creo que era un Sony, Sí. que nadie tenía, no se vendían CDs casi, Claro. o no teníamos guita para comprarlo. Entonces me acuerdo que tuve un CD de música clásica, creo que 5 años, era el único que tenía. Está bien. Pero escuchábamos música clásica. Está bien. Y después algunos de Queen, Kiss que fuimos comprando. Pero creo que la música no faltaba, así que. Y era un tipo muy laburador también. O sea, yo veía que salía, se levantaba, iba. Y esas cosas creo que te van quedando, aunque no te lo digan, ¿no? Aunque Sin nadie duda. te lo diga. Sin duda. Van haciendo mella en tu personalidad, sin Sí. duda. Y bueno, arrancaste a trabajar joven, a los Sí, 19 años. 19, sí. Con la docencia, también medio de casualidad. Viste que en el laburo hay un poco a veces de casualidad, ¿no? Como que yo que tengo a mi hija de 22 años, a veces ella está terminando la facultad y muchas veces hablamos de laburo y yo veo su ansiedad de, viste, Claro. que dice, sé cosas de la universidad, pero no sé trabajar, te dice, ¿viste? Claro. Y claro, nos pasó a todos esa sensación de 18, 19 años que no sabes hacer nada, prácticamente. A mí me pasó que de los 12 a los 18 estudié computación, entonces sentía que sabía computación. Que después me di cuenta que sabía menos de lo que creía, No quizás. importa, pero estabas firme, estabas bien parado. Y me gustaba mucho. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en un momento dudé de las carreras, porque a tu pregunta de qué quería hacer, quería trabajar en computación, tipo quería ser capo de computación de una empresa, eso quería hacer. Ok. Pero también me gustaba mucho el periodismo. Me encantaba la comunicación, escribir. Y todo el secundario tenía la mitad de los profesores diciéndome, vos tenés que escribir. A vos te gusta escribir, te gusta la comunicación. Estudiá eso. Así, ¿eh? Y después tenía la otra mitad que decía, el futuro es la computación. Claro. Estudiá computación, seguí en esa. Vos que estás en eso. Me pasaba que había un solo compañerito del colegio, del secundario, que estudiaba computación. Era el único con el que hablábamos el mismo código. El resto no tenía ni idea. Y yo vi que empecé a buscar laburo. En 3 días que salí a buscar laburo, conseguí laburo.
y veía a mis amiguitos de 18, 19 años de Lomas que no conseguían nada, que tenían laburos que les hacían dejar los estudios porque no quedaba Claro. otra, había que laburar sí o sí, todos, casi todos en el colegio salimos en la misma búsqueda. También entendí digamos, el don o la suerte de haber elegido algo que me guste, que también te reditúa económicamente, porque ganaba más plata que la mayoría de mis compañeritos. Claro. Y empecé a buscar trabajo y la casualidad fue que vi un aviso que decía, era en un edificio de oficinas, y salió un aviso en un diario en ese momento, el diario La Unión de Lomas de Zamora, que eran avisos que vos ibas, los clasificados, y decían, estaban gratis en el papel ahí. Claro. Y ibas a mirarlo y decía, gente para escribir, comunicadores que sepan usar la computadora y el software, viste, que se usaba en ese momento, habrá sido Office 97, Word, Claro. viste. Sí. Y yo sabía. Y dije, listo, no estudio comunicación, pero estaba... Claro, estabas haciendo las dos cosas en Sí, realidad. estaba en el primer año yo de la UBA de Sistemas de Información, que arranqué estudiando esa. Después terminé la ingeniería en la UAI. En la UTN hice un posgrado. Ok. Pero veo el aviso y me golpeo la puerta en un lugar. Y me sale una persona y me dice, ¿vos venís por el aviso de computación? Sí, le dije. Entro. No era un medio de comunicación, era un instituto de computación. Y me dicen, ¿viste clases? Yo había dado clases particulares en mi casa de computación. Y iba a Claro. casas, tenía 17, 18. Claro. Iba a un par de casas de vecinos a enseñarles a usar la compu. Claro. En ese momento. Digo, sí, di algunas clases particulares. Tengo 19 años, tampoco. Claro. ¿Cuánto currículum crees que tenga? Claro. Sí, hice esto y dice, bueno, ¿querés hacer una prueba? Sí, di una clase de prueba, contratado, vení mañana. Y Y no empezaste. era el laburo por el cual yo fui, ¿entendés? Claro. Era otro laburo, me equivoqué de puerta. Golpeé la puerta de un instituto y no de un diario. Fíjate cómo golpear la puerta equivocada te llevó al camino correcto. Y di clases toda la vida, de los 19 a hoy. Después di clases en colegios, universidades y hoy estoy en San Andrés. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Te acordás? Sí, claro, me acuerdo, obvio. No tenía un mango, me acuerdo. Por eso, tuve por que- eso, o sea, esto es una cuestión para los jóvenes muy importante. O sea, el valor, porque los jóvenes de ahora, muchos que tienen posibilidades, acceso a un montón de cosas que nosotros no teníamos, muchas veces no llegan a valorar Sí. el esfuerzo, el trabajo. Y nosotros que quizás no tuvimos todas las cosas que queríamos, no sé, quizás vos no tuviste las vacaciones, yo no tuve la pelota de fútbol que quería, o el tren Marklin que mi papá me decía que me iba a comprar siempre, y no lo podía comprar. Digo, valoramos y después cuando fuimos con nuestro primer sueldo a comprar, ¿qué te Sí. compraste? Me acuerdo que tuve que pedir un adelanto porque no tenía para viajar. Tuve que pedir un adelanto antes de cobrar y el tipo me lo dio. Eso fue un gesto que yo me acuerdo después ahora como empleador de esos gestos, Claro, ¿viste? es que hay que darse cuenta de eso, Que hoy lo recuerdo porque digo, si yo no le doy esa oportunidad a alguien que te está pidiendo una oportunidad, que tiene ganas de laburar, no, estoy fallando como empleador también, ¿no? Tal Como cual. profesional. Sí, me compré una compu, me acuerdo. No con el primer sueldo. Me acuerdo que el primer sueldo lo he usado para comprarme un jean y algo así, pero me acuerdo que lo hablé y en el instituto, que teníamos varias computadoras, en el instituto de 30 computadoras, no, Claro. 1000, ¿no? Me dicen, yo dije, quiero comprarme una computadora como estas nuevas que acabas de comprar. Me dice, bueno, si querés te la vamos descontando. Entonces, como en el segundo sueldo ya, yo tuve una computadora en mi casa. Que era una Pentium, una 486, una cosa así era. Era una Pentium 233. Debe haber tenido 256 de RAM, disco rígido 4 GB, una cosa así. Hoy todo eso, esto tiene mucho más. Una Tiene cosa, 20 veces prehistoria, para los que nos están escuchando, prehistoria. Pero yo me acuerdo de la sensación de tener la computadora en mi casa, año 98, 99. Era como, no sé cómo decirte, comprarte una Ferrari para Y que mí. prenda la luz verde y escuchar el cooler que empezaba, era como un avión que se va a poner en la pista para Claro, despegar. yo no tenía, había tenido una compu que me habían prestado, una compu vieja que me servía también, una máquina muy vieja, no tenía ni disco rígido, entonces yo aprendía a, no sé, instalar un sistema operativo que tenga 4 disquetes. Claro. Entonces aprendí a interactuar con un sistema operativo viejo. Era un entorno muy diferente, mucho más complejo, más elitista. O sea, para hacer algo tenías que meterte fuerte. Sí. Hoy está abierto el mundo de la computación a mucha gente que está buenísimo para mí. Gente que no es del palo. Tenés un contador que se mete y se hace una app hoy sin Claro. saber codear.
Claro. Y por ahí está bueno. Yo conozco gente que hace cosas así, que viene del mundo, no sé, de la medicina y usa las herramientas de lo que se llama vibe coding, ¿no? Que es como la capacidad de la IA de generar programación. Y lo hace muy bien. Entonces es un mundo súper abierto con tanta información que existe hoy en YouTube, en bueno, las herramientas como ChatGPT que saben muchas cosas, ¿no? Pero en esa época era muy diferente. Porque hoy el mundo se volvió, podés no estar de acuerdo, pero el mundo se volvió plug and play, o sea, recordemos cuando vos tenías que instalar el DOS o tenías que instalar el mouse, ¿sí? Sí, sí. El mouse, Te tenías que poner un driver. el driver, y ahí ese está el punto. ¿Qué es el driver? El driver es el inductor, es el que te dice por dónde va, es el camino, es el argumento, es, digamos, la base. Y yo creo que eso tiene que ver con un tema de un concepto de mundo analógico que nosotros en este mundo que vivimos, porque una de las frases que te escuché decir en las redes, de las 3 frases más locas de la IA que has escuchado, Sí. la IA es una moda, dónde se compra la IA, bueno, etcétera. Sí. Digo, la IA no es una moda, no es el futuro, es nuestro presente, Correcto. sin duda. Tenemos que aprender a convivir y a utilizarlo como cualquier tecnología de una manera correcta, pero no nos tenemos que olvidar de cómo se hacen las cosas, Freddy, en el mundo analógico. Y sí, en el mundo. Bueno, una cosa que en marzo va a salir mi libro nuevo, mi tercer libro. Vamos. Sí, lo terminé de pulir y entregar versión final el 24 de diciembre, o sea, a ese nivel, ¿no? No tiene título ya No que lo se puedo decir, no no se- lo ok, puedo decir perfecto. porque Perfecto. puede que dé una vueltita, pero no creo, pero Perfecto. por las dudas no. A ver si la editorial me reta, ¿viste? Los amigos de Penguin Random House, ¿no? Bien. Y una de las cosas que estoy pensando ya hace un tiempo, por conversaciones diferentes que tengo con todas las edades, ¿no? Gente grande, gente muy chica, es que medio como que la conversación analógico-digital ya se tiene que morir, ya fue, es vieja, es obsoleta, digamos, ¿no? No deberíamos tener más esa conversación. Antes el mundo digital, incluso a veces hay gente que le decía el mundo virtual. Claro. ¿Por qué? Porque suponían que era como un mundo paralelo, irreal. Como Second Life, ¿te acordás? Claro, como tu vida... No, no, no. Olvídate del mundo virtual. Eso déjalo para los videojuegos si querés. Pero el mundo digital es un mundo real. Sí, sí, es un mundo real. Es un mundo real. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Trabajamos en el mundo digital, compramos cosas a través de un mundo digital, conocemos gente, hacemos miles de cosas. Entonces, si vos entendés que es el mundo real, entendés que tenés responsabilidad en ese mundo real. Claro. Hay gente que no lo entiende. Hablábamos hoy De Grok. de Grok, ¿no? Gente diciendo a Grok, che, agarrá a tal persona y ponelo en bikini. Público. Yo entro y veo que alguien hizo eso, que Juancito Pérez hizo eso. No entiende ni cómo funciona Claro. la información pública en una red social, o no le importa. Y está su nombre, su apellido. Cuando vas a buscar laburo, eso lo van a encontrar. Te Claro. aviso, tu Es familia, tu huella digital. tu familia o sea, lo va a ver. Claro. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué no tenemos responsabilidad? Creo es porque mucha gente cree que todavía es un mundo virtual. Y que te resguardas en cierta forma, entre comillas, en el anonimato que no es tal cual. Porque hoy, a ver, hoy escribo desde este celular, desde la computadora, desde China, desde donde vos quieras, Australia, y soy yo. Van a saber por Correcto. la IP lo que yo hice, dónde Exactamente. entré, qué hice, por más que esté en forma privada, lo que vos quieras. Sin duda. Todo deja su huella digital. Y ahí, tomando un ejemplo, por ejemplo, el de la calculadora te doy. Nosotros, vos, yo, decimos, hacemos una cuenta, no sé, las tablas, ¿sí? Vos decís 5 por 5, 25, 9 por 5, 45, y cuentas más complejas también las hacemos con la cabeza o las podemos hacer en el papel. Sí. Bueno, hoy los jóvenes dicen, no, pará, se lo hago en la calculadora. Es más, el mozo muchas veces, cuando vos vas y decís, ¿cuánto te debo? 2 cafés, 3.900. Y agarra el celular para hacer la cuenta. Entonces vos decís, necesito una herramienta digital Una tecnología. para hacer una operación matemática básica. Ahí es donde digo que ha pasado Sí. apagones del mundo en términos de paso en Europa. Sí, sí. Digo, tenemos que tener esa capacidad para decir, bueno, pará, ¿qué pasa si la Matrix
el piloto se rompe un rato. El piloto automático del avión se rompe, ¿qué pasa? Claro. Es un poco esa lógica. Pienso que hay muchas cosas para conversar porque también vos trabajás con pymes Sí. y, por ejemplo, vas a comprar un producto hoy, lo buscas la empresa donde le vas a comprar que te vende, no sé, un portaanteojos, lo buscas en internet y te fijas las calificaciones y ves cómo responden en las redes sociales y la gente decide las compras por eso. Tal cual. Por lo tanto, es un mundo muy importante que tenés que prestarle atención. Ya no es esto, no, yo soy analógico. No, A mí no, lo no, mío, no. bueno, hay gente que piensa así todavía, que dice, no, no sé, cadenas, yo he hablado con cadenas de hoteles o con gente que labura en turismo, no, lo importante para nosotros es la experiencia presencial, física, no, está mal eso también. Claro que está mal. Porque la gente te consulta online, la gente que va a viajar el año que viene te hace una pregunta, respondele en un plazo relativamente coherente. Tal cual. O sea, lo que quiero decir con esto es que el mundo digital y el mundo físico Se mezclan. pegaron, claro. Se mezclaron. Sí. Y se van a mezclar cada vez más. De hecho, hay un concepto que se llama phygital, que es la mezcla entre el mundo físico y digital. Claro. Las empresas que mejor entiendan ese concepto son las que van a tener más éxito. Pensá esto, hace 20 años todo el mundo hablaba de Netflix, Spotify, Amazon, seguimos hablando de eso, pero antes se veía como, bueno, estos son los que van a liderar por lejos cualquier industria. Se demostró que no es tan así, porque por ejemplo Walmart en Estados Unidos le compite de igual a igual a Amazon, incluso algunas veces les gana. ¿Por qué? Porque tiene tiendas físicas. Claro. Entonces, ¿qué hizo Walmart? De hecho, nosotros trabajamos con Walmart en México. Walmart en Estados Unidos, ¿qué hizo? Invirtió dinero en algoritmos y en tecnología digital para competir de mano a mano a Amazon. ¿Qué hizo Amazon? Tiendas físicas. Claro. ¿Qué es lo que le faltaba? Entonces, una de las cosas que voy a tratar en mi libro nuevo, que ya están, digamos, es esta, ¿no? La idea de lo digital, o yo soy re digital, yo soy re analógico, se terminó. Ahora es un mundo híbrido en ese sentido, lo tenemos que abrazar. Y coincido con vos en esta cuestión de vos tenés que saber hacer tu core business, tu core de negocio. Tu conocimiento no lo podés perder. Es como, a mí me pasó, yo lo viví una vez que fui a dar una charla y se cortó la luz. Se cortó la luz, no había pantalla donde yo tenía toda mi presentación. Y la gente que está organizando me dice, ¿qué hacemos? ¿Lo suspendemos? Y le digo, no, Seguimos. lo damos a Claro. capela. Claro. Había un grupo ahí, ni siquiera micrófono. Hablé, di la charla, porque yo ya sabía lo que iba a decir. Y uno tiene que prepararse a ese nivel. Y entiendo en el mundo que es cada vez como más fácil, ¿no? Donde el conocimiento cada vez es un commodity. Porque vos decís, ¿para qué voy a aprender a programar si le pregunto a ChatGPT escribe código mejor que yo? Obvio que escribe mejor que nosotros código. Pero nosotros tenemos que entender qué hace ese código. Es clave. ¿Dónde se puede romper ese código? ¿Dónde me pueden robar información usando ese código? Creo que puede haber un efecto rebote de muchas cosas hechas en los próximos años sin entender exactamente bien qué estamos haciendo. Y ahí te pregunto, con esto de la inteligencia artificial, el futuro, todas las cuestiones que hay, sobre todo que son fake news, sí, etcétera, etcétera. Ahí para mí lo más importante es la capacidad. El ser humano tiene la capacidad la capacidad de discernir entre algo que es bueno, algo que es malo, porque va socializando, va aprendiendo y va viendo. Bueno, en esto hay como una línea muy difusa, muy difusa, y muchas veces compran buzones las personas, y esto es muy importante educar sobre eso, porque tenés que chequear las fuentes. O sea, vos no podés leer cualquier noticia o cualquier posteo en X, en donde sea, en Instagram, en TikTok o en cualquier red, y darle entidad. Los grandes periódicos del mundo se han equivocado. Sí. Mira, justo anteayer estuve hablando con una persona, Delfina, que después si querés te puedo contactar, que se va a Davos, al foro. Y me dijo, te quiero hablar porque va a estar en una reunión donde van a estar hablando, ella es periodista, y me dice, vamos a estar hablando del futuro del periodismo y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces quería ver qué opinaba yo de algunos temas. O sea, es un tema de impacto global, esto que estás diciendo. El rol del periodismo, claro, el rol de los medios de redes sociales y el rol de la IA en todo esto. ¿Qué puede pasar? Yo
yo lo veo, y de hecho lo hablé con muchos periodistas cuando sale ChatGPT o salen las herramientas de IA generativa en Sí, 2022, fines de 2022, que me decían, ¿qué va a pasar con el periodismo? ¿Nos vamos a quedar sin laburo? Y yo les decía, creo que vas a tener cada vez más laburo. Vas a tener cada vez más trabajo. Porque en esta ola de deepfakes, deepfake viene de deep learning, que es la técnica de claro. redes neuronales de inteligencia artificial. O sea, sería como un invento de una falsedad de una persona haciendo algo, diciendo algo, con un video realista, eh, hecho con IA y que nunca pasó. Entonces, creo que lo que va a empezar a pasar es que los medios se van a volver cada vez más relevantes, las firmas de los periodistas se van a volver cada vez más relevantes, periodistas o influencers, digamos, de un tema específico, porque ya no vas a poder confiar en otras fuentes. O sea, hay por otro lado intentos de alguna forma gobernar esta cosa ingobernable Es ingobernable. que es la deepfake, pero hay intentos que pueden ser buenos, porque pensá esto, mirá, una vez fui a una conferencia de ciberseguridad y uno de los conferencistas decía, ya tuvimos problemas de confianza digital antes y los resolvimos algunos. Por ejemplo, si vas para el año 2008, por ejemplo, y decís, vamos a comprar online, voy a comprar unas zapatillas online, la gente te va a decir, ¿vos estás loco? Claro, ¿Qué vas a poner la tarjeta de crédito totalmente. en una web? Esto es real, pasaba en el mundo, Sí, nadie sí, sí. confiaba. Ahora todo el mundo compramos todo, compramos una hamburguesa todos los días. O sea, la discusión de la confianza de poner medios de pago digitales se terminó. Sí, no, ya no. A ver, Uber Hay en la riesgos. Argentina, que los taxistas, ¿te acordás? Decían, no, fuera Uber. Hoy los taxistas son Uber también. Claro, bueno, después hay otras consecuencias, ¿no? Pero hablando de los protocolos de segurización, Sí, aparece, vos entras a un sitio web y arriba aparece un el candadito, candadito. el candadito HTTPS, es un protocolo de seguridad de transmisión de Internet que seguriza o asegura que hay como un contrato diciendo este tiene un certificado de seguridad, es algo que está bien. Después hay, obviamente, hay agujeros, ¿no? También, pero eso ya se resolvió. Entonces, como se resolvió eso, hay otros intentos para resolver estos deepfakes. Por ejemplo, hay como 30 proyectos en el mundo serios haciendo esto. Hay uno que hace poco estuve leyendo que es, imagínate que yo agarro una foto, saco una foto y la intervengo con IA, le agrego a otra persona, ponele, Sí, y la subo a Instagram. O te la mando a vos por WhatsApp, mirá, encontré a esta persona haciendo esto. Bueno, que a vos automáticamente te aparezca una marquita diciendo esto tiene IA. claro. Automáticamente, ¿entendés? Que no se le pueda sacar a esa marca digital Como una marca de agua. una marca de agua invisible, Claro, que se pone en lo que se llama la metadata de una imagen, por ejemplo, claro. ¿no? La metadata sería como la data de la data. En este caso sería como un pedazo de código de programación que marca como modificado con IA. Exacto. Eso es una innovación que Claro. puede llegar a cambiarlo todo en términos de veracidad de datos. No lo sabemos. Ojalá. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, lo que decíamos, los periodistas van a tener que hacer 1000 chequeos, porque hace 2 años yo te decía, y mirá, si ves un video, fíjate la sincronización del labio, fíjate Claro. la... Ahora no. En un año no vamos a darnos cuenta de nada. No vamos a notar las diferencias. Claro, porque fíjate, no sé, viste la televisión 4K, etcétera, etcétera, el ojo humano en realidad no llega hasta ahí. Claro, claro. Bueno, esto me hace acordar, también vi lo del profesor del norte que comentaste, el señor que se dio todos los derechos, Holograma. su holograma, y me hace acordar a cuando yo era chico, que vos todavía no sé si ya había nacido, que estaba Max Headroom. Max Headroom, claro, Max sí, lo Headroom, veía, un bueno, loco total. bueno, Sí, sí, sí. entonces digo, esto también, porque puede ser, vos por ejemplo, el propio holograma de, vamos a decir, de un periodista o de un presentador Sí, o de un conferencista, de un speaker, ¿sí? Vos lo podés armar con información veraz sí. y podés estar en ese caso, entre comillas, en la misa y en la procesión. Podés Mm. estar en dos lados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que quiere yo te voy a decir el consumer, el cliente, la persona? ¿Yo quiero realmente la información y no me importa más nada? ¿O yo realmente quiero tener esta persona, este ser humano que está acá, que Freddy viva así, que vos lo estás viendo, yo sí lo quiero tocar, lo puedo tocar, es un ser humano de carne y hueso y está acá conmigo? Entonces digo, ¿yo qué quiero? Esa persona que en la oralidad Mm. piense conmigo y ejercite el músculo más importante, que es este,
o lo único que me importa es la transacción, lo transaccional? Claro, varias cosas. Una cosa que se está viendo es, por ejemplo, en LinkedIn, en la plataforma Sí. de profesional o de búsqueda de empleo más grande del mundo, gente haciendo posteos brillantes. Perdóname, es el Instagram, el LinkedIn, lo voy a decir yo me hago cargo, es el Instagram de los profesionales y es el Facebook del 2006, 2007, donde todo el mundo es feliz, todos los profesionales son, digamos, espectaculares. Contratame porque tienen el método o tienen carreras, son todos Messi. Y ahí después cuando vas a los argumentos, a los papers, a lo que está por afuera de LinkedIn, te llevas muchas sorpresas. Bueno, lo que escuchaba a una persona especialista en LinkedIn contando de que está viendo como una especie de vacío de contenido, porque tenés gente usando Claude, ChatGPT, Copilot o Gemini, cualquiera, para crear posteos increíbles, diciendo, bueno, te voy a contar las 5 aprendizajes Sí. de 2025. Vos lo ves y lo lees y es re genérico, ¿entendés? Obvio. Ves y decís, además que capaz que conoces a alguna de esas personas o te las cruzas en un pasillo y no pueden conectar dos ideas. Y vos decís, empieza a ver como una realidad generada, eso sí virtual, o eso sí fantasía, y la realidad de verdad de quién sos vos. Entonces yo creo que hace poco, eso que dijiste al principio, lo cuento solamente para contar esto, ¿no? Dale. Como el reconocimiento por el laburo en la educación en temas de IA que me dieron el año Sí. pasado. Y cuando me escribieron eso me dijeron, que es como una empresa internacional, me dijeron, me explicaron el algoritmo de por qué me habían dado ese Elegido. reconocimiento. Y uno de los puntos era que no escribía posteos en LinkedIn usando IA. Que obviamente se detectan. Hay herramientas Claramente. para detectar si un posteo está escrito con Bueno, a IA mí o me no. pasó el otro día, tenía que preparar una propuesta de capacitación para una empresa, ¿sí? Una propuesta para todo el año 2026. Y me propuse lo siguiente, dije, espera, vamos a utilizar el método analógico convencional. Me siento en la computadora, Bien. empiezo a escribir todo el proyecto y este es el proyecto que sale de la cabeza de Darío y que la IA no lo sabe porque yo no lo subí. O sea, Claro. no lo conoce, es solo mío. Además Y después lo hablo con el cliente. Y es más, tuve la reunión con el cliente y le dije, mira, te quiero decir, todo esto que estás viendo, que te lo muestro, no tiene IA. Es más, vas a ver las imperfecciones, porque era una reunión de trabajo, todas las imperfecciones que puede tener en un primer borrador. Trabajémoslo juntos. Bien. Después, si querés, lo pasamos por la IA. Para mí no necesariamente algo hecho con IA está mal, o hecho con IA es menos creativo, o hecho con IA es una trampa. Para mí no es así. Ok. Lo que sí está mal de todo eso que acabo de decir es que vos no pongas tu cabeza en eso. Que vos Claro. no lo afines, que vos no pongas tu voz. Es como Amazon tuvo que prohibir y bloquear la autopublicación de libros porque había gente escribiendo 20 libros por fin de semana. Claro, eso es ¿De lo que te iba a qué? decir. Si no podés saber de todo eso. No, claro. Y mucha gente, cuando yo hice mis libros, me decían, ¿usaste IA? ¿Haces esto con...? O sea, si hago un libro donde no estoy yo, ¿para qué lo hago? Esa es la pregunta además, ¿no? Te vas a desaparecer. Estás desapareciendo como... tu propia identidad está desapareciendo. Todo lo que vos te formaste, sos, viviste, son vivencias que no las tiene todo el mundo. Cada uno tiene su camino, ¿no? Como lo fuimos charlando hoy. Entonces, pero no quita que yo pueda agarrar, que vos hayas ese documento que hiciste, que debe estar buenísimo. En un momento lo pones en un Word, se lo das a Claude Claro. y le decís, che, ordename estas ideas, que Eso es la sí. propuesta, fíjate la sintaxis, vas a ver que el resultado que te va a dar va a ser espectacular. Eso estoy seguro, pero no quise arrancar de Me parece movida. bien, para o sea, no- no quise promptear. Dije, a ver, Darío, desafíate porque además es tu trabajo de siempre, digo. Claro. Y ahí me quedo con este punto que es lo que nosotros delegamos. A ver, hay una cuestión en las empresas que es la profesionalización, ¿viste? Vamos a profesionalizarte, las pymes se tienen que profesionalizar, las empresas Sí. también. Y todo ese profesionalismo que se busca tiene que ver con la delegación, ¿sí? Ujú. No puedo delegar porque nadie lo va a hacer mejor que yo, etcétera, Claro. etcétera. Bueno, me parece que en cierta forma con la IA mal utilizada, Ujú. no fuimos para el otro lado. O sea, delegamos todo en la IA. O sea, y está mal porque vos estás delegando y te queda un montón de tiempo que cognitivamente no haces nada. O sea, toda la energía que tiene tu cabeza para pensar, no haces nada. No yo, no vos, digo. Sí, la entiendo, gente. entiendo el punto, pero me gustaría hacer una aclaración Dale. de eso. Para mí es un gran depende.
Ok, te ¿Por lo qué? tomo. ¿Por qué? Porque si estás hablando de un pibe de que va al colegio en el secundario y le decís, che, léete estos 3 libros y haceme una síntesis cruzándolo. Eso lo tiene que hacer. Es un proceso que le va a servir para toda la vida. Tal cual. Si él, ese chico, agarra los 3 PDF de los libros, se los tira a Notebook LM, que es una herramienta, le dice, toma estos 3 PDFs y hace vos eso, el pibe se está perdiendo lo que era importante, que era el proceso, no el Claro, el resultado. proceso. Ahí compro 100%. Ahora, Dale. estás en una pyme, tenés una reunión dentro de una hora que no sabías que le ibas a tener. Y te dicen, che, mirá, estos 3 documentos son las explicaciones de lo que se viene haciendo en el proyecto hace 5 años y ahora lo tenés que encarar vos. Se los tiro a la IA. Se los tiro a la IA. Pero Y te va a dar cuando un me lo resumen. devuelve, Vos- lo tengo que mirar. Y sí, tenés que saber lo que te está diciendo. Es información procesada, resumida, entendible para que vos lo entiendas en una hora. Eso es para mí prácticamente es magia. Es magia. Porque, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo que la IA para todo lo que es rutinario, bueno, lo hablaba hace un ratito con los 200.000 puestos que se van a perder en el mundo bancario en Europa. ¿Por qué? Porque hay operaciones repetitivas que obviamente no las tiene que hacer ya un ser humano. Y Que nunca las tendría que haber hecho. Bueno, Porque el trabajo humano, cuando jugás a ser una máquina, y en realidad sos un humano, no solo que tu cabeza se va a agotar, sino y además que la cantidad de errores que vas a tener va a ser cada vez más alto. por dos motivos. El primero por fatiga y Claro. el segundo, lo que creo y como conclusión, es que te estás desmereciendo a vos como ser humano porque estás laburando como una máquina. Es más, quedándome en la época fordista, ¿sí? O taylorista, de que la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿sí? Donde el hombre se alienaba con la máquina, era un brazo de la máquina, y la gente que en los 80 o en los 90 también te decía, bueno, esperá, me piden, yo no soy una máquina, dale, Claro. yo no puedo. Bueno, ahora están las máquinas para hacerlo y mucha gente se queja y dice, me voy a quedar sin trabajo. No, tenés que entender que vas a tener que resignificar lo que es tu trabajo y adaptarte de vuelta. Es difícil. Claro que sí. Y hay un concepto que a mí me gusta laburar que le llamo mentalidad de crecimiento con IA. Hoy normalmente todas las conversaciones de IA se trabajan en forma de reemplazo. Hacía A, B y C con un humano, ahora hago A, B y C con una máquina. Listo. Bueno, eso es ineficiente, es limitado, ¿no? Es una visión de muy corto plazo. La visión que quiero traer es la mentalidad de crecimiento. Vos hablás con cualquier pyme y te juntás una hora con el director de una pyme o un gerente de marketing comercial y le decís, che, ¿qué te gustaría hacer que no estás pudiendo hacer porque no tenés tiempo? El tipo te va a hablar 10 horas. Claro. Te va a hacer una lista sábana. Te va a decir, me gustaría juntarme con los clientes más seguido. Me gustaría entender si puedo abrir un producto nuevo. Me gustaría explorar un mercado que no estoy. Me gustaría ver si puedo resolverle más rápido un problema que alguien me reclama y a veces tarda una semana en responder un mail. Cosas reales, estoy diciendo. ¿La IA te puede ayudar en todo eso? Sin duda. Entonces, es más complejo, pero es el desafío que están asumiendo muchas empresas y que les está yendo muy bien, que están incorporando la IA como una herramienta de crecimiento, para hacer más, ¿no? Para que la empresa funcione mejor. No solo ya pensando en, bueno, a ver cómo reemplazo a este operario. Sin duda, Freddy, se nos está terminando el programa. Se trata de hacer lo que vos viste en la primera película cuando eras chico, que es hackear el sistema. Así como en esa película se hackeaba el sistema para cambiar las notas, las empresas, las personas tenemos que hackear nuestra mente, o sea, romper esos modelos mentales que tenemos para crear nuevos modelos mentales, apoyados en la IA con el uso correcto, que el correcto uno no puede decir esto es correcto, es incorrecto, pero que a uno no le haga perder, ¿sabes qué? Su autenticidad y ser genuino, porque de eso se trata en la vida. Un placer haber charlado con vos, me encantó. La verdad que de verdad me sacaste de la zona de confort, me encantó. Gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias.